Hola, gracias por llegarse a mi canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y de los procesos artísticos. Bueno, no sé bien cómo me va a salir este video, es un poco improvisado porque no llegué a hacer un guión y quería subir el videito hoy. Así que bueno, hice un esquemita de lo que quería mostrar en el video de hoy y es el tema de la crítica enfocado en las artes visuales. Es muy importante, o por lo menos para mí fue muy importante, poder entender la crítica y saber cómo gestionarla para poder seguir adelante en mi proyecto y para no dejar que las críticas destructivas, valga la redundancia, me destruyeran. Así que bueno, empecemos por qué es la crítica. La palabra crítica identifica la opinión o el juicio que se formula en relación a una situación, persona u objeto. Todos estamos propensos a críticas, todo está propenso a críticas y es muy importante saber que frente a una crítica existen dos tipos de críticas así a grandes rasgos. Está la crítica científica, por un lado, que es puramente objetiva y que se encuentra en el campo de las ciencias y de la metodología, en un proceso de producción de un método científico. Y por otro lado está la crítica subjetiva. Dentro de la crítica subjetiva encontramos lo que son los puntos de vista. Entonces, esto ya es un gran paso. A no ser que estemos haciendo un método científico y recibamos una crítica al respecto, todo lo que nosotros escuchemos como crítica de ahora en más es un punto de vista. Y lo tenemos que considerar como eso. Todo lo que nosotros recibimos siempre es un punto de vista. Y lo recalco. ¿Por qué es importante saber eso? Porque todo lo que nosotros vamos a recibir siempre va a depender del punto de vista de la otra persona. No va a ser un factor completamente real. Pero dentro de este punto de vista que es subjetivo, hay dos grandes grupos. Donde se encuentran las críticas completamente destructivas o negativas y el grupo en donde están las críticas constructivas y positivas. Vamos a ir por partes. Cuando hablamos de una crítica destructiva o negativa, estamos hablando de una crítica que es rígida. O no conseguís esto o nunca vas a llegar al éxito. Así, es rígido. ¿Se consigue o no se consigue? Hablamos de una crítica que generalmente tiene carga de culpa, que es un sufrimiento que no nos ayuda en absolutamente nada y generalmente presiona o da obligación. Tenés que hacer tal cosa, deberías hacer tal cosa. Esa es una crítica que es completamente destructiva y negativa para quien recibe la crítica. Y dentro de esta crítica destructiva y negativa me gustan identificar tres tipos de crítica. Están las críticas aniquiladoras. Las críticas aniquiladoras son completamente inútiles. Lo único que sirven es para hundirte, destruirte. Es esa crítica que te la dicen sin ningún justificativo, sin ninguna prueba, sin nada. Ni siquiera se puede apreciar, ni siquiera hay un justificativo de esa opinión. Esto no sirve para nada. Es un ejemplo de una crítica aniquiladora. Esto que hiciste es lo peor que vi en mi vida. Eso es una crítica aniquiladora. No tiene ningún justificativo, no tiene ninguna prueba de nada, pero te lo dice y hiere. Y enseguida va hacia la estima. Y el único objetivo que tiene es ese, herirte, hundirte, destruir eso que uno creó. Después están los humilladores. El tema de la crítica humilladora es que tiene un componente de verdad en algo que se dijo, en algo que se hizo, pero que el principal objetivo no es ayudarte a mejorar esa verdad o observar o trabajar sobre esa verdad, sino que el objetivo es también destruir ese trabajo que uno hizo. Los humilladores generalmente dicen las cosas en público, entonces a veces te hacen exponer de una situación que en realidad no tiene sentido. Por ejemplo, supongamos que alguien dio una presentación de arte y bueno, en un momento se quedó en blanco esa persona.
Sale de ahí, se termina la exposición, bueno, se acabó la presentación y alguien se para y le dice a esta persona: mirá, todo muy lindo tu trabajo, pero te quedaste en blanco. Ahí hay un factor de verdad, es cierto, la persona se quedó en blanco. Pero ¿qué sentido tiene decirle algo que esa persona ya sabe solamente para reafirmarlo al frente del resto? Eso después genera que la persona se sienta insegura, que no sepa qué le pasó, que tenga vergüenza de hacer otras presentaciones. Entonces los humilladores juegan con este factor de verdad para hacerte sentir mal, para destruir esa estima, ¿sí? Estas críticas humilladoras. Y por otra parte están las críticas manipuladoras, que son las que tienden a confundir. En realidad esto de manipuladores lo puse yo, no sé si en otro lado se encuentra, creo que están dentro de los humilladores, de las críticas humilladoras, pero los manipuladores los tomo de manera diferente porque son esas críticas que te confunden a través de la emoción sobre algún hecho, situación o sobre tu persona. Te dicen que capaz que lo que hiciste es horrible, pero que te lo dicen porque son sinceros y te quieren y entonces no pueden mentirte. Eso es un tipo de manipulador, de una crítica de manipulación, a lo que yo le llamo. Por ejemplo, en un momento me había pasado una vez que tenía que hacer una entrevista y vino una mujer y se me acercó y me dijo: seguro, vos estás muy incómoda con todas esas cámaras que te están apuntando y gente que te está preguntando. Cuídate de eso porque te tenés que cuidar. Esas son críticas o comentarios que uno hace que apelan al lado emocional y que la verdad es que te confunden. ¿De qué me tengo que cuidar? Bueno, seguro yo sé que ustedes me entienden. Y ahora pasamos a la parte más linda, que es la crítica positiva. Tenemos primero en el cuadrito que hice lo que se llaman los aduladores, las críticas aduladoras, que son esas críticas súper positivas. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, me encanta cómo haces tal cosa. Es hermoso recibir críticas, pero este tipo de críticas que son aduladoras al trabajo concreto es un poco vacío, ¿sí? No quiere decir que sea malo recibir críticas, aduladoras, es re lindo recibir críticas aduladoras, pero hay que tener cuidado de que no nos validemos solamente por esas críticas, de que la valía sea primera la propia, de que uno se autovalide y que después eso sea un agregado, pero no volvernos dependientes de esos aduladores, de que alguien tenga que decir que esté lindo para sentir que estamos haciendo algo lindo. Ahora sí pasamos a los que son las críticas motivadoras, que son esas críticas que tienen un factor de verdad comprobable y que te ayudan y que te motivan a crecer. Esas críticas que te ayudan a verdaderamente progresar, ver en qué defecto estás teniendo, qué problema estás teniendo para saltar ese obstáculo y ayudarte a tratar de concretarlo. Mira, observé que en tu trabajo pasó tal cosa, yo soy profesional de no sé qué, creo que lo podría solucionar de esta forma, me encanta donde llegaste, seguí trabajando. Esa es una crítica constructiva, positiva, motivadora, que de alguna forma te hace ver de qué manera te has equivocado y es la que te hace ver qué cosas podrías mejorar. Estas críticas, las críticas constructivas, las críticas positivas, siempre tienen un factor de ser flexibles, de que pueda haber un éxito parcial. Quizás no llegaste a donde querías llegar, pero fíjate todo lo que avanzaste y todo lo que has progresado. Dentro de la crítica también tenemos dos factores que quería agregarle a este cuadrito. Es que tenemos la crítica externa, que es la de nuestro entorno, esa crítica que recibimos del entorno, de familias, amigos íntimos, de profesionales, de otras personas, el
mundo en general. Y cuando nosotros recibimos una crítica, tenemos que tener en cuenta estos factores, ese entorno. ¿De qué me va a importar más? ¿Lo que diga un desconocido o lo que diga un profesional que sabe del tema o lo que diga mi familia en ese momento? Esas cosas siempre van a estar, esos grupos del entorno siempre van a estar en una especie de tensión. Hay veces que recibimos unas malas críticas de parte de la familia o de amigos íntimos y cuando acudimos a un profesional, el profesional con una mirada profesional quizás da críticas muy buenas hacia el trabajo que uno está haciendo. Entonces hay que empezar a poner también en la balanza cuando tenemos una crítica. ¿A quién le vamos a, no sé si la palabra es creer, pero a quién le vamos a llevar más el apunte, por así decirlo? ¿A un profesional que sabe de lo que habla y que le estoy mostrando mi trabajo, o a un familiar que quizás no quiere que uno lleve adelante ese proyecto? Bueno, eso se los dejo a ustedes. Y también me gustó agregar en el cuadrito la crítica interna, porque muchas veces tendemos a exteriorizar y a sentirnos mal cuando nos dicen una crítica, pero muchas veces estamos conviviendo sin saberlo con el crítico interior. Que el crítico interior, ese crítico que llevamos dentro, puede ser también, como clasificamos antes, destructivo o constructivo. La idea es que cuando nosotros nos critiquemos o recibamos una crítica, podamos encasillarla en uno de estos dos grupos. Si es destructiva, dejo pasar y trato de convertirla positiva, y si es constructiva, la agarro, me la apropio, me la hago mía. Bueno, ahora, ¿cómo gestiono esta crítica? Nosotros ya hablamos de que no podemos desaparecer toda la crítica del mundo y que además hay parte de esa crítica que nos va a servir para poder mejorar cada día. Entonces, ¿cómo gestiono la crítica que recibo? Lo primero es identificar en qué parte del cuadro o en qué parte de nuestro esquema que hicimos se encuentra esa crítica, ¿sí? Si es una crítica que es destructiva, la dejo pasar, no le hago caso, sigo en la mía. ¿Qué pasa? Y si es constructiva, me la apropio y la trabajo. ¿Qué pasa si no puedo dejar ir esta crítica destructiva? Lo primero es escribir esta crítica en un papel. Puede que esta crítica venga del crítico interno o puede ser que venga de forma externa, pero de igual manera la escribo en un papel y trato de convertir esto negativo a positivo, sustituyendo ese no, tratando de encontrar una alternativa o un punto de vista diferente y cuestionando el enunciado que escribí. Por ejemplo, si alguien me dice, no sabes dibujar, o yo misma me digo, no sé pintar y no sé dibujar, escribo el enunciado en un cuaderno y trato de buscarle otro punto de vista. Bueno, puedo aprender a pintar y a dibujar. Lo mismo sucede en otro ejemplo, no sé, soy muy grande para hacer esto. Bueno, siempre puedo empezar a hacer esto. O no debí haber hecho eso, ¿sí? Eso es algo que tiene culpa, que nos sirve para saber y aprender que no tendríamos que haber hecho eso, pero bueno, hay que buscarle un pensamiento alternativo, sustituirlo por ese no, ponerlo de una forma más positiva, que podría ser, antes me faltaban las herramientas, ahora aprendí y puedo hacer otra cosa. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes ahora. Espero que les guste, pero que principalmente les sirva. Y recuerden siempre que estamos en constante construcción. Siempre nos estamos construyendo. Entonces, siempre van a haber cosas que hacemos bien y cosas que podríamos mejorar. Así que a quedarnos con todas esas críticas constructivas y positivas y dejar ir un poco todas esas críticas negativas y destructivas. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Chao, chao.